a leer, como dijimos, Isaías 44. ¿Lo tenemos, hermanos? Y vamos a buscar el verso 21 en adelante. Y dice de la siguiente manera: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como neblina tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, y yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Verso 25: que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Gloria a Dios. Siéntese por favor, hermano. Es una verdadera lucha permanecer como cristiano, hermano. Pero una lucha tremenda. No es cualquier cosa. Es tremendo esto. Más cuando uno nota, hermano, que ahora que nosotros estamos acá, pues vemos que no es fácil, como dije, la vida cristiana, puesto que aquí en la misma iglesia nos encontramos con dificultades internas y externas, tanto en la iglesia local como en mi iglesia a nivel, ¿qué le digo?, de área o incluso hasta mundial. Los escándalos, los problemas no son ajenos a nuestro conocimiento. Y como dije, como núcleo más pequeño, como iglesia ya local, notamos, hermano, que a veces, pues, tanto los unos como los otros cumplimos exactamente, hermano, con los requisitos, hermano, como iglesia, pero también traemos los mismos rasgos de las iglesias del primer siglo. Amén, hermano, como Pablo exhorta a los Gálatas cuando dice, ¿verdad? Pues miren, ¿verdad? Ya que se están mordiendo y comiendo, ¿verdad? Miren que no se consuman unos a otros. Somos cristianos comelones, caníbales, nos comemos unos a otros. Es una de las causas, hermano, por qué la gente se va de las iglesias, por la crítica, por el señalamiento, porque yo tengo una idea, que él tiene otra y yo no estoy de acuerdo, y bueno, así pasa, ¿no? Pero esta es una forma, hermano, como el enemigo ataca para hacer a las personas que se alejen del Señor. Un objetivo tiene Satanás, que el Señor lo reprenda, y déjemelo mostrárselo así a grandes rasgos, amén. Él quiere que usted se vaya con el infierno, al infierno con él. Eso es lo que él quiere. Y va a formar un mundo de cosas, o ha formado un mundo de cosas, para desanimarnos a los que estamos adentro, para que dejemos el camino a los que estamos adentro. Pero no solamente eso, también, hermano, allá el mundo afuera son los que están en su mano, posiblemente los más confundidos. Tal vez nosotros como cristianos no seamos gente, como dije, ¿verdad?, tan confundida como los de afuera, pero él, hermano, está lanzando sus mejores cohetes, sus mejores lanzas, hermano, hacia la mentalidad o sea, ¿qué le puedo decir? La seguridad que nosotros tenemos al creer en Dios. Él está tratando de derribar nuestras convicciones, esa es la palabra que busco en mi cabeza, nuestra convicción y nuestra fe. Amén. Fíjense que he estado meditando a través de estos días. Entonces he visto, hermano, cómo hay muchas cosas, decía,
que prácticamente, hermano, hacen, ¿verdad?, que uno muchas veces se aleje del Señor, sea débil en las cosas que corresponden a las del Espíritu, ¿me entiende, hermano? Note, hermano, que comentábamos con una persona por acá, con dos creo que estuvimos hablando acerca de cómo Dios, hermano, nos ha dado cierto tiempo, por ejemplo, para poder disfrutar del día, ¿me entiende? 24 horas. 24 horas, hermano, donde nosotros estamos durmiendo, 8 de ellos, hermano, de esas 24. Estamos trabajando 8 horas y las otras 8 horas las distribuimos supuestamente pues entre la familia, un hobby, un quehacer o diferentes cosas. Pero en realidad, ¿cuánto del tiempo que nosotros estamos viviendo diariamente realmente se lo damos a Dios? Realmente, hermano, ¿cuánto tiempo nosotros le invertimos a cosas que no valen la pena y no nos edifican? Por ejemplo, la televisión. ¿Cuánto tiempo una persona se pasa sentado mirando un televisor? Y no digamos eso, ¿cuánto tiempo, hermano, una persona se pasa oyendo la radio? Entonces, si usted saca cuentas, hermano, de las 24 horas que usted tiene en el día, hay gente que se sienta 4 horas, bien fácil, hermano, a ver no sé, la televisión, cualquiera que sea, novela, película, programa, noticiero, lo que sea, documental, lo que sea, pero son 4 horas de su vida que se le fueron. Y si usted saca cuentas, hermano, al final 1/3 de su vida se le fue sentado en un sofá mirando un televisor. Es increíble, pero mucha gente se la pasa ahí nomás en la televisión, oyendo la radio. O sea, eso quiere decir que está siendo bombardeada nuestra mente día con día, minuto tras minuto, momento tras momento. Por eso los chamacos, no se diga, hermano, están todos chuecos, hermano. Parece ser con mente más abierta, porque no solamente aunado a la televisión, al radio, sino la internet, hermano, en la que ellos están bien sumergidos. Los bombardea, los bombardea, los bombardea, los bombardea, los bombardea. Y en la internet, hermano, es una fuente también, hermano, de táctica enemiga, porque puede servir para todo, pero ahí encuentra una gran fuente el enemigo para sembrar, como dije, confusión. En otras palabras, hermano, lo que quiero transmitir es cómo, hermano, hoy en día hay una gran red, hermano, que está atrapando a muchos, no solamente gente que no conoce de Dios, sino gente cristiana. Una red que se ha aventado a nivel mundial, hermano, y que va acorde a las profecías, porque las profecías hablan mucho acerca de la dureza del corazón, que también conlleva incredulidad, ese tipo de frase, dureza de corazón, alejamiento de Dios, alejamiento de valores, hermano, la maldad se multiplicará. Todo ese tipo de profecías, hermano, encaja, ¿me entiende, hermano?, con lo que hoy estamos viendo, porque hay una proliferación de crear ateos en la sociedad. Tal es el caso, hermano, de lo que se nos menciona acá en 2 de Pedro capítulo 3, que dice en el verso 3: sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Note que en los postreros días, o sea, en los últimos días, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio, desde la creación. Dice Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra para fuego en el día de juicio, para que venga, ¿verdad?, la condenación pues de los hombres impíos, o la perdición, como dice más abajo. Amén, hermano. Amén, hermanos. Entonces, lo que uno nota acá, tanto en esta profecía como hay otra profecía en el libro de Santiago, como hay más profecías, hermano, ahí en el libro de Isaías, que todas hablan de una incredulidad, hermano. Oiga, hermano, de una incredulidad en los últimos tiempos, de una proliferación, de un gigantesco movimiento de gente, hermano, que no cree en Dios. Una mega, ¿qué le digo?, bomba que el enemigo ha aventado para hacer a la gente no creer, impía, ¿me entiende, hermano?, atea. Y ayer que estábamos mirando, hermano, ahí en la escuela, realmente estadísticas, cómo hay grupos de gente que han crecido, hermano, en las diferentes religiones, hermano, o sea, cómo hay niveles, ¿me entiende?, crecimiento, retraso.
Pero el grupo de gente en lo que es concepto religioso, hermano, que ha crecido mucho más, es aquellos que no creen en nada. Los gnósticos igualmente son clasificados en este grupo de los ateos. O sea, son los que más y más y más están avanzando, hermano, de una manera exagerada. O sea, se dice, hermano, que la religión, no solamente la cristiana, todo, hermano, todas las religiones están siendo atacadas. ¿Me entiende, hermano? Todo por este tipo de movimientos que hace o crea ateos. ¿Me entiende, hermano? Entonces nosotros como cristianos estamos ante un mundo que tenemos que darle una respuesta a la persona que nosotros queremos evangelizar. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Ni siquiera saben eso. Id a todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. A toda criatura. Esa es nuestra tarea como iglesia. Entonces, hermano, ¿qué cuando nos encontramos gente alimentada con ese tipo de ideas? ¿Como cuáles, hermano? Mire, hermano, la ciencia, vamos a hablar primero de la ciencia. ¿Cómo tiene increíbles laboratorios, hermano, hoy en día? Estábamos viendo, hermano, cómo hay un laboratorio, ¿no? O sea, hay laboratorios en todo lugar, que la NASA y todo eso, ¿no? Pero un laboratorio en Europa, subterráneo, es gigantesco, hermano. Gigantesco. Tiene una tecnología impresionante. Tiene unas máquinas y hermano, cuando uno mira eso, fotos, hermano, uno dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y sabe, hermano, ¿para qué fue puesto ese laboratorio? Fue puesto, hermano, solamente con el único propósito, hermano, de desacreditar que Dios existe. Que Dios existe. Amén. Entonces, si uno nota eso, ¿verdad? Un poquito más adelante voy a hablar de qué es lo que ellos están tratando de descubrir. Pero, por ejemplo, hermano, se dice que los científicos, hermano, de toda la historia, entre toda la historia, ¿verdad? Los científicos de toda la historia, la mayoría, la gran mayoría, estamos hablando 70, 80% de científicos, grandes pensadores, están vivos hoy en día. Hoy en día. Que Sócrates, que Platón, que Aristóteles. No. Estamos mirando gente, hermano, que tiene una idea para crear computadoras. Gente que tiene una idea para irse a la luna, a Marte. ¿Me entiende, hermano? Que la aplica. Tienen una astucia para hacer carros, hermano, que corren a velocidades tremendas. Submarinos. Hermano, tecnología, que tiene usted un teléfono y ya está mirando a la otra persona, a la otra parte del mundo. ¿Me entiende? Satélites y cuánta cosa. Hoy en día estos científicos están vivos. Entonces todo ello, hermano, forma una esfera de tratar, hermano, de poner lo que compete a nuestra fe, ¿verdad? En una probeta. Tratan, hermano, de poner a Dios en una probeta con sus teorías. Pero no son solamente más que eso, puras teorías. Cuestionan, por ejemplo, cómo se formó el universo con el Big Bang, y desde niños ya en la escuela les están inyectando, hermano, que no fue la creación, no fue la palabra de Dios que formó todo, sino que hubo una explosión cósmica en el universo y de ahí, hermano, surgieron los planetas y así fue como, hermano, la tierra surgió. Sin embargo, cuando vamos al orden bíblico, la Biblia claramente dice, hermano, que Dios hizo todas las cosas, el cielo y la tierra, hermano, y después hizo al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, todo, hermano, todo, las aguas, todo. Dios da un orden diferente a como lo da la ciencia, fíjese. Amén, hermano, totalmente opuesto. Para Dios en la Biblia, mi hermano, o para nosotros en la Biblia, creyendo en Dios y confiando en Él, primero Dios crea el cielo, luego la tierra, lo físico, y luego después crea el sol. No que el sol, hermano, dio a luz a la tierra, sino que Dios, hermano, en su palabra creó el sol, la luna y las estrellas después de la tierra. Así se mira el orden en la Biblia. Pero los científicos dicen, no, un Big Bang, una gran explosión cósmica fue lo que hizo. Y ahí meten la duda, la cizaña en la cabeza. Ahora también cuestionan el origen del hombre, y eso es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque al hombre le dicen, hermano, con esas teorías de Darwin, con el marxismo y
Y esos movimientos que tratan de rebajar al hombre, hermano, lo comparan al mono. Dicen que el hombre es descendiente del mono. ¿Me entiende, hermano? Esa es la ideología. Y si usted es hijo del chango, hijo del mono. Amén, hermano. Pero es curioso que la Biblia, o sea, nos tratan de decir animales. Pero vamos a razonar un poquito en eso y vamos a darnos cuenta, hermano, que la Biblia realmente dice que nosotros somos animales. ¿Se acuerda que hace un poco de tiempo atrás, hace como 3 semanas, 2 semanas, dimos un estudio acerca de cómo, hermano, la Biblia dice que hay hombre animal y hombre espiritual? Y que lo primero es lo animal y después lo espiritual. Nosotros somos animales, hermano. Animales, pero que tienen una diferencia. Amén. Que fueron plantados en esta tierra muy diferentes a los animales comunes. Nosotros somos creados a imagen de Dios, pero somos animales. Somos animales. Muy parecidos al chango, posiblemente. Hay gente, hermano, que uno la mira, ¿verdad? Y dice, usted es un chango casi. Darwin tenía razón. Una vez miré uno de esos de la raza negra, hermano. Tipo grande, fuerte, hermano. Y así, mire, así. Ya ve que hay unos que caminan así, ¿verdad? No sé si los ha visto, hermano. Y cuando lo vi, un tipo grandote, así fuerte, y la cara, dije, este es un chango realmente. Porque tenía toda la grandeza, la fuerza, y luego bien moreno, y los gorilas son negros, hermano, también. Entonces dije, este Darwin, yo creo que miró uno de estos para sacar su conclusión, ¿verdad? Pero, hermano, así dice parte, ¿verdad? Le digo la ciencia, pero el Señor dice también, ¿verdad? En su palabra, 1 Corintios 15, ahí del verso 45 en adelante, ¿verdad? El hombre primero, ¿verdad? Es un alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de los dos, hermano, Adán y Cristo, dice, ¿verdad? El espiritual no es primero, sino el animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También somos los terrenales, y cuál el celestial también. Los celestiales, traemos la imagen del terrenal, también traemos la imagen del celestial. O sea, hermano, la Biblia no contradice que o sea, somos gente animal. Amén, hermano. Somos de un reino animal. Eso lo dice la Escritura. Pero diferentes, eso sí, mi hermano. Diferentes. Diferentes porque Dios puso algo especial en nosotros. ¿O qué? ¿Quiere ignorar usted que cuando vea un chango, hermano, va a mirar que tiene 5 dedos igual que usted? En una mano, en la otra, tiene unos pies, unas extremidades, unas facciones muy parecidas, hermano, a las humanas. No lo podemos ignorar. También debemos de equilibrar esto y entender que Dios creó todas las cosas. Dios los creó a ellos y Dios nos creó a nosotros. Nos creó diferentes porque nos hizo y puso al soplar, hermano, algo diferente en esto que somos nosotros animales, según 1 Corintios 15 del verso 45 en adelante. Diferentes. Somos, hermano, gente de la tierra, pero traemos algo divino, algo del cielo, algo que Dios puso dentro de nosotros, sopló lo suyo, su naturaleza, vino y nos hizo diferentes. No toda carne es la misma carne, menciona más arriba este capítulo, pero entendamos que la Biblia, de cierta manera, no deja a un lado esa realidad, pero no venimos del chango, venimos de Dios. Es totalmente diferente. Nunca se ha visto que un chango dé a luz a una persona. Eso nunca se ha visto. Tampoco se ha visto, mi hermano, que un palomo dé a luz un águila. Clasificados diferentes en Dios. Cada uno tiene su rama, su forma, según su, ¿cómo dice la Escritura? Según su especie, Dios ha creado. Y nosotros somos una especie especial, creados a imagen y la semejanza de Dios. Amén, hermano. Diferente. Pero también, hermano, cuestionan que el hombre, ¿verdad?, no solamente viene del mono, sino que ahorita se está bombardeando mucho a las personas, hermano, con una idea bien descabellada. Que el hombre es un experimento. Oye, hermano, qué tremendo. Es un experimento de seres extraterrestres. ¿Quién ha oído eso, hermano? ¿Usted, hermana? También tú lo has visto, ¿verdad? En internet sale mucho eso, ¿verdad que sí?
Ahorita, en los canales como Discovery Channel, History Channel, hermano, cuando hablan acerca de las mitologías antiguas, sea griega, sea egipcia, sea, hermano, la que usted escoja, ellos tienen una habilidad para relacionarlo, hermano, con extraterrestres. Dicen, pues a ellos les pusieron dioses, ¿verdad? Que el dios de aquí, que el dios de allá, que el dios del trueno, que bla, bla, bla. Pero eran extraterrestres que vinieron y que bla, 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 y que fue y que vino. Así de que nuestra deducción es que ellos vinieron, hicieron su experimento y pues, o sea, de ese experimento nació el hombre y pues ahí hizo unas cruzas y pues nosotros somos el efecto de un experimento de extraterrestres. Entonces hablan de hombres lagarto y que bla, 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 y que fue y que vino. Y no solamente eso, hermano, hay mucha evidencia de platillos voladores, de seres cabezones y chaparritos y verdes, y que estrelló un platillo en cierto lugar. Entonces uno mira evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia. ¿Y qué? Como iglesia nos vamos a cerrar los ojos ante eso, hermano. No podemos cerrarnos los ojos, no podemos decir eso, hermano. Eso no existe, nunca pasó. No, eso es cierto, hermano. Usted prende la televisión, Maussan, ese está inyectándolo tremendamente, hermano, ese tipo de ideología, ¿me entiende? Entonces cuando uno nota eso, uno dice, bueno, pues o desciendo del mono, o desciendo de un marciano, ¿de dónde descenderé? O seré un accidente de la explosión cósmica y de la evolución, un micróbio, ¿cómo le digo? Un ajolote, y luego una rana, y luego un chango, y luego un hombre. O sea, soy el producto de la evolución, ¿verdad? No. La Biblia dice claramente, mi hermano, que nosotros, hermano, batallamos. Oiga bien, hermano, explicando un poquito, y tal vez solamente rasguñando un poquito acerca de esos seres que se aparecen en los aires. La Biblia dice claramente que en los posteriores tiempos vendrían espantos, o habría espantos en los cielos. Y uno lo puede conectar claramente, hermano, con otras frases que dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades en el aire, en regiones celestes. Y lógico, esto se conecta con demonios, hermano, con demonios. Piense si Dios, hermano, se puede materializar como se materializó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese tipo de manifestación, hermano? Teofanía. Amén. Ahora, el diablo tiene poder, que el Señor lo reprenda, pero tiene poder. ¿No podrá materializarse también? Al menos muchos de los satanistas y brujos dicen que eso sí es posible. ¿Y no podrá sembrar ese tipo de dudas para desbaratar la fe de la gente? ¿Qué es eso entonces que se aparece? Demonios. Demonios. Ya les metí la duda, ¿verdad? Ahorita se va a salir usted pensando de aquí, si aquí termino va a ser, o soy chango o soy extraterrestre. ¿Me entiende? Somos algo especial que Dios diseñó. Eso es lo que nosotros somos. Aleluya. Pero todo eso lo alimenta el enemigo usando la ciencia. Por ejemplo, la ciencia cuestiona no solamente el origen del cosmos, el origen del hombre, sino que también cuestiona el origen de Dios. Dice que Dios no existe. Amén, hermano. Pero piensan meter a Dios en una probeta. Piensa en un científico. Casi que siempre que pensamos en un científico, pensamos un hombre de blanco con un tubito así, con un líquido adentro. Dios no existe. Lo tengo aquí comprobado. Dios no existe. Están locos. Están locos. Pues parezca de locos o no, le decía de ese laboratorio que está allá en Suecia, Suiza, algo así, hermano, metido abajo, hermano, muy bajo de la tierra, gigantesco, impresionante. Pues ese laboratorio tiene una tecnología y una idea, mi hermano, de buscar una partícula que según la ciencia, mi hermano, se llama el bosón de Higgs. Amén. Es una partícula pequeñísima. Es una partícula que en grandes palabras da vida a otras cosas. De ahí se producen otros elementos. ¿Me entiende? Todo lo que están tratando de hacer es agarrar átomos y moléculas y todo, y lo disparan a velocidades impresionantes para que choquen y
y se forma materia diferente que compone cosas, ¿me entiende? Esa es la idea de ellos, es lo que están trabajando y han invertido no millones, billones de dólares, hermano, buscando esa partícula. Y curioso, ya tienen evidencias de ello. Entonces, ¿sabe cómo le llaman para conocerla mejor a esta partícula, mi hermano? Dice, oiga bien lo que le voy a leer, dice: con esto la partícula existente del bosón de Higgs tendrá un enorme efecto en la física y en el mundo de hoy. Hay que mencionar que los bosones de Higgs se denominan a veces la partícula de Dios o partículas divinas. Esto quiere decir, eso es lo que ahorita está, hermano. Quiere decir que la ciencia está diciendo, ¿sabes quién es tu Dios? El que creó todo es una partícula. Tu Dios es una partícula. Eso es lo que están haciendo estos en este laboratorio. Y curioso, hermano, son ateos todos. Todos son ateos. Y el que dirige esa organización es un gran ateo famoso. Amén, hermano. No, fíjese que el diablo sí cree. Hermano, curioso, pero el diablo sí cree. Pero no le conviene que el hombre crea. ¿Me entiende, hermano? No solamente eso, hermano, cuestionan la existencia de Israel. Vamos a la cultura, un poquito más. Cuestionan la existencia de Israel. Si uno mira, hoy en día se cuestiona no solamente en lo secular, sino en lo político y hasta en lo religioso. Cuestionan el éxodo, por ejemplo. Cuestionan muchas cosas, que si Cristo nació virginalmente, cosas así. Pero, por ejemplo, el éxodo. Dicen que el éxodo nunca ocurrió. Que no hay evidencia y no hay, hermano, ¿cómo le digo? Datos históricos, geográficos de un Israel que estuvo en Egipto y ese merodear por 40 años en el desierto. No hay evidencia, dicen, no hay evidencia. Eso dice, hermano. ¿Me entiende? El enemigo ha formado todo este tipo de cuestionamiento. Y dicen simplemente el éxodo no existió, nunca existieron los israelitas, ¿verdad? En la antigüedad. Y en realidad ellos no salieron de Egipto, era un pueblo cananeo que andaba por ahí merodeando, creció y bueno, vino a apoderarse de la tierra, pero nunca salió de Egipto. Mira, hermano, cuando uno mira esto, hay una treta entre las políticas y pueblos que siempre ha habido. Una treta, hermano, donde se trata de apoderarse de su tierra y colonizar esa región. Cuando se trata de colonizar, es que viene un grupo de otro país, hermano, trae su ejército y mata todo lo que hay ahí. Mata todo, y no solamente mata todo, sino que borra su historia, borra su cultura, borra todo indicio de que ahí estuvo, mi hermano, asentado una civilización. ¿Me entiende? Entonces nadie puede reclamar que era de él. Eso siempre ha habido, siempre lo ha habido, y lo han aplicado con Israel. ¿Por qué no quieren, reconocer que Egipto tiene antecedentes, hermano, de que hubo una civilización que salió de Egipto rumbo al Medio Oriente, a la tierra cananea? Porque si esto lo aceptan los egipcios, hermano, tienen un gran problema. ¿Me entiende, hermano? Tienen un gran problema, y siempre desde aquellas historias, hermano, de antiquísimas, han tratado de borrar evidencias de que Israel existió. Entonces van y buscan, y ahí están los arqueólogos buscando y todo eso. Entonces se habla acerca de que, por ejemplo, ¿verdad? No hay récord, dijimos, en Egipto. Pero ¿qué pasa hoy en día con los árabes? ¿Sabe, hermano, que los árabes siempre han dicho, nunca han aceptado la autonomía de Israel? Hermano, si usted va, y yo he oído bastante eso, hermano, si usted va a los libros de geografía de muchos países árabes, en sus libros de geografía, Israel no existe. ¿Me oyó? En sus libros de geografía de ellos, los árabes, Israel no existe. ¿Por qué cree que es eso? Ellos dicen, nunca. Los palestinos, los otros, ¿cómo se llaman? Aparte de los palestinos, los israelíes son unos, pero los palestinos son musulmanes. Pero hay otro grupo, ¿cómo se llama el otro grupo? Con el que tiene siempre conflicto Israel, hombre, que son de la misma región, los libaneses. Dicen, hermano, entre sus rollos, ¿verdad? Dicen, no, ellos vinieron y se apoderaron de acá. Nunca hubo un asentamiento judío acá. Nunca hay, historia no hay.
Entonces aquí, mi hermano, lo que está tratando de decir que Israel era un pueblo por ahí, mi hermano, que se apoderó de su tierra y que los expulsó, y ese es el gran pleito, mi hermano. Y aquí viene la arqueología, empezar a trabajar. Curioso, hermano, pero la cultura judía ha perseverado después de su destrucción, hermano, o sea, de la sociedad judía, como pueblo, como nación. Israel, hermano, allá por el año 70 es destruido, devastado, y los judíos que quedan, hermano, son esparcidos por todo el mundo. Y pasaron, hermano, 1900 años, 1940, para que después se volviera a formar una nueva nación israelí. Pero es curioso, y hermano, antes de que lo aburra más, es curioso que es la única nación que ha permanecido a través de todo el mundo esparcido, que tiene una sola cultura, un solo ideal, y que se puede distinguir, hermano, en cualquier lugar donde ella habita. Usted va a un país, hermano, al que sea, y ahí va a encontrar judíos negros, judíos amarillos, judíos morenos. Va a México y va a encontrar judíos mexicanos. Va a Centroamérica, va a encontrar judíos centroamericanos. Va a encontrar, hermano, en Sudamérica judíos, hermano. Va a encontrar en Europa judíos. Va a encontrar en los países árabes judíos. Pero siempre se pueden distinguir. Son judíos. Son de Israel. ¿Me entiende, hermano? Nunca perdieron su identidad como nación, como cultura, aunque andaban como en el desierto, nómadas en todo el mundo. Pero, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial, a ellos se les concede volver a su nación, y ahí comienza el gran pleito. Y uno de los argumentos: nunca fue nación Israel acá, nunca, no es cierto. Entonces comienzan las excavaciones y empiezan a descubrir, por ejemplo, esto del Arca de Noé. Hay mucha evidencia que ya la encontraron, hay pedazos de ella geográficamente, han buscado y han encontrado evidencia que realmente existe el Arca de Noé, o existió. También han encontrado la ruta del Éxodo. Hay como 3 alternativas, hermano, las más fuertes, pero una sobresale en todas, hermano, que bíblicamente, yo incluso tengo un video de ello, hermano, cómo traza, hermano, con la Biblia del proceso, y traza, mi hermano, el cruce. Incluso hay fotos dentro, hermano, del mar que evidencian que precisamente por ahí fue que pasaron los israelitas. Hay evidencia, hay ruedas, hermano, de carros egipcios dentro del mar, o sea, rastros de ello. Entonces, hermano, las monedas antiguas, los jarrones, hay un cilindro, es como un sello, hermano, algo así, que se le conoce como el cilindro de Ciro, que se encontró, hermano, y que habla acerca de la extradición judía. O sea, de hacerlos de que se regresen otra vez a su país, ¿me entiende? Y es el Ciro el que se habla en esta profecía, hermano, muchos años antes de que Ciro naciera, como estuvimos explicando el día, creo que fue el martes o el domingo, no me acuerdo. Pero la cosa es, hermano, que uno nota, hermano, que hay mucho, hermano, de evidencia de que realmente la historia israelí es cierta. Y si la historia israelí es cierta, quiere decir que no estamos lejos, hermano, de confirmar una vez más nuestras creencias. El tremendo descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, hermano, que tienen una antigüedad mucho más, hermano, pues sí, o sea, son mucho más viejos que los que originalmente, o sea, se tenían como base para escribir la escritura, o las Biblias que nosotros tenemos, dan, hermano, una certeza que la nación israelí existió y que la palabra de Dios ha estado ahí, hermano. Que no es invento de hombre, sino que es inspiración de Dios, hermano. Así es de que vamos viendo poco a poco esto. Nota, hermano, lo que nosotros leímos. Isaías 44. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Israel, mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Porque mucha gente se está olvidando de Dios. Y dice: tú eres mi siervo. Yo te formé, yo te creé. No me olvides. Y dice, hermano, el verso 22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como neblina de tus pecados. Vuélvete a mí, yo te redimí. Y reclama a aquellos que se defraudan a sí mismos, que son defraudados por otros, aquellos que la fiebre cristiana de poder se les apaga.
¿Me entiende, hermano? Aquellos que ya no están activos, aquellos que están abandonados las congregaciones, que ya no creen en nada por causa de tanto que se les ha bombardeado. Hermano, Dios le dice: acuérdate que cuando tú estabas pecando, yo te perdoné, yo te redimí, deshice como una nube, ¿verdad? Como una tiniebla tus pecados. Yo hice la diferencia en ti, vuélvete a mí, yo te redimí. Y sigue diciendo en el verso 23: cantad glorias, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritar con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpieron montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, dice, que lo hago todo. Oiga bien, hermano, que extiendo solo los cielos. Él dice: yo extiendo los cielos. Dice que extiendo la tierra por mí mismo. No solamente los cielos, sino la tierra yo la extiendo. Está en mi dominio, en mi poder. Luego sigue diciendo que deshago. Este es el verso que me impacta. Que deshago las señales de los adivinos. Los adivinos son otra fuente de gente que se opone a nuestra fe, que crea brujos. Amén, hermano. Así como los dice acá: enloquezco a los agoreros. Son clasificados como brujos, satanistas, y piense lo que quiera de ese tipo de personas. Dice el Señor: yo deshago sus señales. Hay gente que dice: ay, hermano, me hicieron brujería. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, ¿quién lo defiende a usted, hombre? ¿En quién está confiando, incrédulo? Por no decir impío, ¿verdad? Yo deshago esas señales de los adivinos, enloquezco al agorero. Lo enloquezco, luego que se turbe, dice. Porque para nosotros, hermano, no hay brujería. Para un verdadero hijo de Dios, el Señor reprenda al diablo para afuera, pero tiene que tener fe, convicción de quién está en él. ¿Por qué cree que todo este bombardeo que hemos hablado? Porque le dicen: eres chango, hombre, eres chango, eres chango. No soy chango. Bueno, pues eres marciano, eres marciano, eres marciano. Y le van minando su mente, hermano. Así el enemigo, hermano. Te vamos a embrujar, te vamos a poner aquí, te vamos a poner allá. Puede, haz lo que tú quieras, pero el Señor reprenda al diablo. El Señor tiene poder. La Escritura dice que Él nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo. Tenemos fuerza, poder en Cristo. Hermano, podemos reprender toda fuerza del enemigo. Se les va a devolver a esos tipos, hombre. Amén. Solamente confía en Dios. Hablaba con un hermano pastor el día de ayer y decía que ellos estuvieron evangelizando una región de Oaxaca y que hubo una convención de gente de brujos, hermano, que los invitó. Que los invitó, hermano, a él y al pastor. Él era el evangelista. Y dice: nos llevaron, hermano, a su convención. Y nos dijeron: queremos saber a qué brujo ustedes están asociados. Queremos ser de su grupo. Porque entendimos que su brujo tiene más poder que el de nosotros. Su espíritu tiene más poder que el de nosotros. Si ustedes no saben, nosotros los emboscamos con ametralladoras y los íbamos a coser a balazos. Pero las ametralladoras no jalaron. ¡Wow! ¡Wow! Dije, ese es mi Dios. No, ahí fue la oportunidad y empezaron a evangelizar los brujos. Uno se da cuenta y ¡wow! ¡Qué protegido estoy! La hermana tal vez lo mejor está allá adentro oyendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de usted, hermana. Aleluya. Y aunque no querramos, Él acampa alrededor de nosotros. La única forma que usted puede hacer que Él se aleje es cuando usted hace cosas que no están bien, que no le agradan a Dios. Pero Él nunca nos abandona, hermano. Dice: yo que despierta, perdón, dice que dice: deshago las señales de los adivinos, los quescos de los algoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Qué bonita porción esta. Yo hago volver atrás al sabio y desvanezco la sabiduría de ellos. La ciencia. ¿Qué dice la palabra acerca de la ciencia? Bueno, hay muchas porciones, pero yo saqué esto, hermano, y estas deducciones. Amén. La ciencia y la sabiduría
tanto de Dios como del hombre, son muy diferentes. La sabiduría y la ciencia de Dios es totalmente diferente a la humana. La sabiduría de Dios es alta, es de otro mundo, es celestial, es espiritual. Amén, hermano. Y que trasciende lo físico, hermano, y pone en evidencia que hay un Dios poderoso que existe sobre todas las cosas. Ahora, dice la Biblia acerca de la sabiduría terrena. Santiago 3, verso 15 dice: esta sabiduría, la que tiene el hombre, no es sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Terrena, animal y diabólica. Amén, hermano. Sigue diciendo 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, que es el consejo para el discípulo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Ya no seas chismoso, Timoteo. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Cuando la gente le pone énfasis a la ciencia, entonces esa falsa ciencia va a hacer que muchos se desvíen de la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo: esa es una falsa ciencia, deséchala. Esa es terrenal, animal y diabólica. Amén. Luego sigue diciendo Jeremías capítulo 4: porque mi pueblo es necio, en el verso 22. No me conocieron, hijos ignorantes, y no son entendidos. Son sabios, pero para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Somos arquitectos, hermanos, diseñando maldades. Ese tipo, esa hermana, va a ver, me la va a pagar. Voy a hacerle esto, y ni cuenta se va a dar tiempo. Inteligente, le voy a meter en una trampa, le voy a poner esto. Le voy a hacer acá. Inteligentes, hermanos, para hacer lo malo. Son diferentes las sabidurías. Amén, hermano. Ahora, curioso, pero Dios es el creador. Oye, hermano, Dios es el creador de la ciencia terrena, también de la celestial. En cuanto a la ciencia terrena, es Génesis 2, verso 9, hermano, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un fruto, un árbol que ahí representado, pero es, hermano, tipo de la creación de Dios. Está en el dominio de Dios. Dios creó la ciencia. Amén, hermano. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente te vas a morir. Hay evidencias que él lo creó, y también Dios muestra la consecuencia de poseer ese tipo de ciencia terrena. Es un árbol, la ciencia saca tipo de un árbol. Hermano, no es la ciencia de Dios. Ese árbol, le voy a decir por qué no es la ciencia de Dios. Porque ese árbol era terrenal. Por eso dice la escritura: ese tipo de sabiduría que se adquirió es terrenal, animal y diabólica. Amén. Porque el hombre, cuando come de ese fruto, no conoció más a Dios, se alejó de Dios. Se opacaron sus sentidos espirituales, se vuelve ciego, sordo y hasta muerto espiritualmente. Se aleja de Dios. Eso no es del cielo. Ese árbol es de la tierra y tiene sus raíces en la tierra. Esa sabiduría era del fruto de la tierra. Esa sabiduría que comieron los primeros habitantes de esta tierra, de este planeta. Amén. La primera pareja. Pero Dios controla esa ciencia. Fíjense, hermano, en Daniel capítulo 2, verso 21 dice: él muda los tiempos y las edades, nuestro Dios. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿De dónde viene la ciencia? Incluso ese tipo de ciencia de Dios. Dice Daniel capítulo 2, verso 27 más abajo, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio del rey que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Hermano, Dios